Tu padre caminará otra vez. Niño negro mendigo le dice esto a un millonario y cambia todo. Isabela nunca pensó que ese día sería tan extraño, tan fuera de lo común. Tenía todo: éxito, dinero, un imperio que había levantado con sus manos. Pero su corazón estaba roto. Su padre, Sergio, una leyenda del deporte que había corrido más rápido que el viento, ahora estaba encadenado a una silla de ruedas, atrapado en un cuerpo que no le respondía. Tenía el rostro marcado por la tristeza, y el silencio que llenaba la casa era insoportable. Aquella tarde decidió ir al lugar del accidente, ese tramo oscuro de la carretera donde todo cambió para siempre. El aire frío le helaba la piel y un sentimiento raro le oprimía el pecho, como si el dolor de ese día volviera a revivir en cada rincón. La basura, las hojas secas arrastradas por el viento, el silencio roto por el eco lejano de coches que pasaban sin mirar. Mientras estaba ahí perdida en sus pensamientos, apareció un niño, un chico pequeño, de piel oscura y ropa gastada, un mendigo que parecía salir de la nada. Sus ojos brillaban con una intensidad inesperada. Se acercó sin miedo ni vergüenza, y con una voz que retumbó en el aire pesado dijo: «Su papá va a caminar otra vez. Puedo ayudarlo, pero tiene un músculo atascado que nadie ha tocado». Isabela lo miró con incredulidad. ¿Quién era ese niño para prometer algo así? ¿Cómo iba a creer que un chico de la calle sabía algo que ella, con todo su dinero y médicos, no podía? Pero algo en su mirada la atrapó. No era solo un niño más, era misterio, era esperanza cruel. De pronto, sin que nadie entendiera cómo, David, así se llamaba, comenzó a tocar el brazo de Sergio con sus dedos finos y decididos. Empezó a masajear con una mezcla entre sabiduría y desesperación, justo donde había un nudo imposible de deshacer. El silencio se volvió insoportable. Entonces, una reacción, un leve movimiento, una reacción que encendió un fuego donde antes solo había cenizas. Todos los presentes contuvieron el aliento. ¿Lo viste? ¿Eso fue real?, murmuraban algunos. Otros fruncían el ceño, confundidos, como si soñaran despiertos. Isabela sintió el nudo en la garganta, las lágrimas que intentaban salir. No solo era el milagro que esperaba, sino un tremendo recordatorio de todo lo que había enterrado. Luego, David soltó una bomba. «Mi abuelo». Él era curandero y estuvo en ese accidente no por culpa del destino, sino por un error que nadie habla. Silencio. El pasado oscuro que Isabela evitaba ahora se colaba por las grietas de su corazón. Quizás la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. El vínculo entre ellos se fue tejiendo en ese momento. Un padre perdido, una hija que teme enfrentarlo y un niño que carga las heridas más profundas de un secreto olvidado. Isabela empezó a ver a David no como un extraño, sino como alguien que necesitaba sanar tanto como ellos. Pero esas heridas, retorcidas y sin cicatrizar, no iban a desaparecer tan fácil. ¿Podrán confiar? ¿Podrán perdonar? ¿Qué más oculta ese pequeño con ojos llenos de tormenta? ¿Y qué pasará con ese impulso incontrolable que los lleva a creer que quizá, solo quizá, hay un camino para que Sergio vuelva a caminar? La idea surgió en un susurro, un lugar, un instituto de terapias integrativas, un refugio donde pudieran sanar cuerpo y alma, donde el pasado y el presente se encuentran en un abrazo incómodo pero necesario. Una luz tenue entre la oscuridad, pero las dudas y los fantasmas internos siguen acechando. Todo está muy lejos de ser simple.
Y mientras la noche cae, los tres se quedan en silencio. Esa conexión extraña acaba de comenzar. ¿Hacia dónde los llevará esta extraña alianza? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la noche caía, el aire se volvía más pesado. La tensión en la habitación vibraba como un acorde disonante. Isabela miraba a David, intentando entenderlo, cuando de repente el teléfono de Sergio sonó. Un tono agudo cortó el silencio y todos se sobresaltaron. Isabela se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Era un número desconocido. Con un poco de duda, levantó el teléfono. ¿Hola? Su voz temblaba. Del otro lado, una voz profunda pero familiar la hizo revivir un pasado reprimido. Isabela, soy yo. Tienes que escucharme. Era su padre, el que quedó atrás en la tragedia. Su voz resonaba como un eco perdido. Isabela, la verdad es más complicada de lo que crees. Lo que sucedió esa noche no fue un accidente. Nuestra familia está en peligro. El niño que tienes delante, él no es quien dice ser. Isabela sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¡An! ¿Qué estás diciendo? David, ¿qué tiene que ver él con esto? No hay tiempo, la interrumpió la voz. Debes protegerlo. La única forma de que tu papá vuelva a caminar y de que estemos a salvo es que enfrentes el pasado. Esa verdad que buscamos está dentro de él. David, escuchando todo, miró a Isabela con una mezcla de temor y determinación. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente. Debemos ir a la vieja casa, donde todo comenzó. El aire se volvió eléctrico y una pregunta inquietante flotó entre ellos. ¿Que simplemente había empezado como una esperanza para sanar, se había transformado en un juego de secretos y peligros? ¿Qué vínculo real unía a ese niño con su familia? La sensación de desesperación se intensificó. La noche era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La tensión seguía en el aire, como si un rayo pudiera caer en cualquier momento. Isabela miraba a David, sintiendo que había más de lo que parecía a simple vista. La voz de su padre retumbaba en su mente, pero algo más estaba al acecho, una sombra de lo que venía. David tomó una respiración profunda. Sus ojos brillaban con un fuego que Isabela nunca había visto. Isabela, hay algo que no te he dicho. La habitación se congeló. Nadie se atrevía a respirar. Yo no soy quien tú crees que soy. El corazón de Isabela se detuvo. Las palabras de su padre resonaban como un eco. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro tembloroso. ¿No eres el niño que ayuda a los demás? Soy su hermano, confesó David. Y esas simples palabras se sintieron como un golpe al estómago. Soy hijo de Sergio, pero no de tu madre. El silencio se volvió pesado, una avalancha de shock que aplastó a todos. Las miradas de Isabela y de Sergio se encontraron, llenas de incredulidad. De repente, el teléfono en la mesa vibró, rompiendo la atmósfera. Isabela se giró,
el rostro pálido, y vio que era un mensaje con una imagen. Sin pensarlo, lo abrió. Era una foto de su madre, sonriendo, pero detrás de ella había algo oscuro y aterrador. Un grupo de sombras que parecían estar observándola. «Están cerca», decía el texto, y el corazón de Isabela se hundió. «No podemos quedarnos aquí». Mirando a David, la confusión y la traición se mezclaban en su corazón. ¿Podría creerlo? ¿Podría confiar en él? La noche se sentía más sombría. No solo luchaban por la recuperación de su padre, sino que un secreto devastador transformó todo. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Qué peligros acechaban? El nudo en su pecho se intensificó, y con una urgencia incontrolable, la pregunta permaneció en el aire. ¿Están realmente listos para enfrentar lo que había estado escondido tanto tiempo? La tensión seguía en el aire, como si un rayo pudiera caer en cualquier momento. Isabela miraba a David, sintiendo que había más de lo que parecía a simple vista. La voz de su padre retumbaba en su mente, pero algo más estaba al acecho, una sombra de lo que venía. David tomó una respiración profunda. Sus ojos brillaban con un fuego que Isabela nunca había visto. «Isabela, hay algo que no te he dicho». La habitación se congeló. Nadie se atrevía a respirar. Yo no soy quien tú crees que soy. El corazón de Isabela se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Su voz era un susurro tembloroso. «¿No eres el niño que ayuda a los demás?» «Soy su hermano», confesó David, y esas simples palabras se sintieron como un golpe al estómago. «Soy hijo de Sergio, pero no de tu madre». El silencio se volvió pesado, una avalancha de shock que aplastó a todos. Las miradas de Isabela y de Sergio se encontraron, llenas de incredulidad. Y entonces, como si el universo decidiera romper el instante, el teléfono en la mesa vibró de nuevo. Fue un sonido agudo que resonó como un disparo en la sala. Isabela se giró, el rostro pálido, y vio que la pantalla mostraba un mensaje. Sin pensarlo, lo abrió. Era un video, una imagen borrosa al principio, pero luego su madre, sonriendo al parecer en paz. Pero en el fondo oscuro de la habitación, sombras comenzaron a moverse. «Están cerca», decía el texto, y el corazón de Isabela se unió. «No podemos quedarnos aquí». David se acercó de nuevo, con ojos que chisporroteaban, una mezcla de miedo y determinación. «Debemos ir a la vieja casa, donde todo comenzó». Pero algo cambió en él, como si el peso de sus palabras lo consumiera. Su postura se encorvó levemente, y una sombra cruzó su rostro. Antes de que pudiera responder, de repente, la puerta se abrió de golpe. Un aire frío irrumpió en la habitación, trayendo consigo un olor metálico que hizo que todos se estremecieran. En la entrada, una figura alta, envuelta en una chaqueta oscura, se destacó. Su rostro estaba casi oculto, pero los ojos, esos ojos ardían como brasas. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El extraño miró a David y dijo con voz profunda: «Lo sabía. No creí que lo hicieras tan rápido». Un escalofrío de terror recorrió el cuerpo de Isabela. «¿Quién eres?», preguntó, temblando. «Soy quien se asegura de que las cosas queden en el pasado», respondió el extraño, con una sonrisa siniestra. «Pero parece que has decidido jugar con fuego». La tensión aumentó, como si todos pudieran sentir el peligro inminente que emanaba de él. David, entonces, dio un paso hacia adelante. «Estamos aquí para sanar. Tú no sabes». Pero el extraño lo interrumpió. «¿Curar, No puede sanar lo que no ha terminado». La figura avanzó, aumentando la sensación de inminente destrucción. «La verdad que buscas, David, no es lo que piensas. Estás atado a este legado oscuro. Y tú, Isabela,
Tu vida depende de cómo manejes esta revelación. Una percepción fría llenó la habitación. Isabela sintió un nudo en el estómago y por primera vez miró a David con una mezcla de desconfianza y dolor. ¿Qué más escondía? El extraño acercó su rostro más y susurró: David no solo es tu hermano, también es parte de un secreto que los unirá, o destruirá todo lo que conocen. Con esas palabras se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un aire helado que hacía sentir que eran incapaces de respirar. Las palabras del desconocido quedaron flotando en el aire, y un grito interno resonó en la mente de Isabela. ¿Qué significaba realmente esto para su familia, su padre y su futuro? El nudo en su pecho se intensificó, y con una urgencia incontrolable, la pregunta permaneció en el aire. ¿Qué secretos iba a revelar su hermano y qué consecuencias les traería en su búsqueda de verdad y redención? La tensión seguía en el aire, como si un rayo pudiera caer en cualquier momento. Isabela miraba a David, sintiendo que había más de lo que parecía a simple vista. La voz de su padre retumbaba en su mente, pero algo más estaba al acecho, una sombra de lo que venía. David tomó una respiración profunda. Sus ojos brillaban con un fuego que Isabela nunca había visto. Isabela, hay algo que no te he dicho. La habitación se congeló. Nadie se atrevía a respirar. Yo no soy quien tú crees que soy. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro tembloroso. ¿No eres el niño que ayuda a los demás? Soy su hermano, confesó David. Sus palabras fueron un golpe al estómago. Soy hijo de Sergio, pero no de tu madre. El silencio se volvió pesado, una avalancha de shock que aplastó a todos. Fue entonces cuando el teléfono vibró nuevamente, como un grito de advertencia. Isabela tomó el dispositivo, temblando. El video que apareció la heló, su madre sonriendo, pero en la penumbra asomaban ojos oscuros. «Están cerca», decía el texto. Corrió la mirada hacia David, la confusión y traición entrelazadas. «¿Por qué no me dijiste antes?» Pero en ese momento, la puerta estalló con un golpe fuerte y un aire helado se poló. La figura alta, cubierta por una chaqueta oscura, era aterradora. «Lo sabía», dijo con voz sibilante. «Lo que buscas está aquí y fuera de tu alcance». Antes de que pudieran reaccionar, la figura levantó una mano y lanzó un objeto. Un destello, una explosión de luz llenó la habitación, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Cuando el resplandor se disipó, la figura había desaparecido, y David y Isabela se miraron. Algo cambió en la expresión de él. Su pecho se agachó, como si una carga pesada lo doblara. «David, ¿qué pasó?», preguntó Isabela. Su voz un hilo. «Soy también el hijo de un enemigo», murmuró su voz vibrante de dolor. «Mi madre fue quien causó el accidente. Ella no murió, estuvo aquí todo este tiempo». La revelación lo dejó mareado. Isabela sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Era David su aliado o su más profundo enemigo? Las sombras de la verdad se acercaban. ¿Podían confiar el uno en el otro? La noche se sentía más oscura que nunca. La pregunta quedó colgando. ¿Serían capaces de enfrentar todo esto juntos? ¿O estaban condenados por secretos que nunca debieron salir a la luz? La tensión seguía en el aire como un rayo a punto de caer. Isabela miraba a David con incredulidad, temiendo lo que sus palabras significaban. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba. «¿No eres el niño que ayuda a los demás?».
Las palabras de David la golpearon con fuerza. Soy su hermano, soy hijo de Sergio, pero no de tu madre. Isabela sintió que la habitación se agitaba. Sospechas y preguntas giraban en su mente, pero antes que pudiera procesar la revelación, el teléfono vibró de nuevo, como un grito en la penumbra. Con manos temblorosas, Isabela levantó el móvil y abrió un mensaje de video. Su madre sonriendo, pero en la sombra de la habitación figuras oscuras se movían. «Están cerca», decía el texto. Antes que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire helado entró con un extraño. Alto en una chaqueta negra, su mirada ardía con un fulgor que helaba la sangre. «Lo sabía», murmuró, como si conociera sus secretos más profundos. Un niño en busca de verdad. Pero, ¿qué verdad buscas realmente? Isabela sintió su corazón latir en su garganta, su mente estallando. ¿Quién eres? Soy el guardián de lo que debería permanecer oculto, respondió con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Y tú, David? Tus lazos con esta familia van más allá de lo que creías. Entonces disparó una imagen proyectada sobre la pared. Cada destello como un relámpago. Era una foto de su madre, pero allí, al fondo, la figura de un hombre con rostro familiar. El impacto fue brutal. Él no solo es un enemigo, es un aliado camuflado de la oscuridad. Un grito de horror brotó de los labios de Isabela. Todo se oscureció. La verdad no solo estaba oculta, era un laberinto de traiciones. ¿Podrían confiar el uno en el otro? La sala se llenó de murmullos, y el aire se volvió pesado. La traición planeaba sobre ellos como un ave de rapiña. ¿Qué significaba eso para su familia? El nudo en su estómago se intensificó mientras la pregunta flotaba. ¿Estaban listos para enfrentarlo? La tensión seguía en el aire, como un rayo a punto de caer. Isabela miraba a David con incredulidad, temiendo lo que sus palabras significaban. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba. ¿No eres el niño que ayuda a los demás? Las palabras de David la golpearon con fuerza. Soy su hermano. Soy hijo de Sergio, pero no de tu madre. Isabela sintió que la habitación se agitaba. Sus suposiciones y preguntas giraban en su mente. Pero antes que pudiera procesar la revelación, el teléfono vibró de nuevo, como un grito en la penumbra. Con manos temblorosas, Isabela levantó el móvil y abrió un mensaje de video. Su madre sonriendo. Pero en la sombra de la habitación, figuras oscuras se movían. «Están cerca», decía el texto. Antes que pudiera reagruparse, la puerta se rompió con un golpe violento, y una ráfaga de aire helado se coló junto a un extraño. Alto, en una chaqueta negra, su mirada ardía con un fulgor que helaba la sangre. «¡Lo sabía!», murmuró, como si conociera sus secretos más profundos. Un niño en busca de la verdad. Pero, ¿qué verdad buscas realmente? Isabela sintió su corazón latir contra su pecho, su mente estallando. ¿Quién eres? Soy el guardián de lo que debería permanecer oculto, respondió con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Y tú, David? Tus lazos con esta familia van más allá de lo que creías. Entonces disparó una imagen proyectada sobre la pared, cada destello como un relámpago. Era una foto de su madre, pero allí, al fondo, la figura de un hombre con rostro familiar. El impacto fue brutal. Él no solo es un enemigo, es un aliado camuflado de la oscuridad. El silencio fue absoluto. Isabela se quedó paralizada mientras la verdad comenzaba a hundirse en su mente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, el nudo en su estómago intensificándose. Pero entonces un grito desgarrador traspasó la atmósfera. Fue David, que se desplomó de rodillas, las manos en la cabeza. «No puede ser, no puede ser». La angustia en su rostro era palpable.
Todo este tiempo he sido parte de esto sin saberlo. Isabela sintió que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. ¿David, su hermano, un traidor? Las sombras del pasado se juntaban como un torbellino de revelaciones escalofriantes. El extraño sonrió, pasó su mano por el aire y la habitación se volvió opaca, como si la luz desapareciera. La pregunta quedó flotando. ¿Qué secretos más se ocultaban en esta familia? ¿Y cuál era el verdadero precio que tendrían que pagar para descubrir la verdad? La habitación se volvió un laberinto de emociones. Isabela, paralizada por la confesión de David, sintió que el suelo temblaba bajo ella. ¿Qué quiere decir con que no eres mi hermano? La incredulidad la envolvía como un manto pesado. David, de rodillas, se tambaleaba bajo el peso de su propio secreto. El extraño avanzó un paso más, y la luz de la sala parpadeó ominosamente, como si el mismo lugar estuviera temblando ante la verdad. Has estado buscando respuestas, Isabela, y ahora las tienes, murmuró. Su voz resonaba como un eco que retumbaba en sus mentes. Pero justo en ese instante, un estremecedor grito atravesó la noche. Fue el sonido del teléfono, esta vez con más fuerza. Una vibración que reverberó en sus cuerpos. Isabela se precipitó hacia el dispositivo, deslizándose la pantalla para revelar otra imagen. Una noticia de última hora. Accidente en la carretera 24. Encabezaba el titular en letras rojas. La investigación revela conexiones familiares. Se congeló en el lugar. ¿Qué hay en la noticia?, preguntó David con voz entrecortada, mientras la ansiedad inundaba su rostro. Isabela, sin palabras, mostró el teléfono. Las palabras se transformaron en aire, y un profundo temblor recorrió sus cuerpos. La fotografía de alguien de pie entre las sombras. Su madre, pero en brazos de un extraño. La mirada de este último revelaba algo más profundo, más siniestro. ¡Ese es! David se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Es el hombre que mató a nuestro padre! Las piezas encajaban en un rompecabezas aterrador. Ante ellos se revelaba no solo un secreto, sino una conspiración que envolvía a su familia en un juego oscuro. El extraño sonrió, como si todo estuviera predestinado. «Has despertado al pasado. No hay vuelta atrás». La ventana de la habitación estalló con un estruendo, como si la casa en sí misma se negara a contener todos los secretos. ¿Qué más tenían que enfrentar? ¿Qué otras verdades deseaban ocultar? Un sudor frío recorrió la espalda de Isabela. La sombra de un nuevo secreto acechaba, y lo que parecía un camino hacia la sanación podría ser un viaje directo hacia la perdición. ¿Podrían sobrevivir a esto? ¿O el miedo acabaría por consumirlos a todos? La habitación estaba en silencio, pero el aire se sentía cargado como un trueno inminente. Isabela, herida por la revelación de David, se agarró con fuerza del respaldo de la silla, como si esa fuera su única ancla en un mundo que comenzaba a desmoronarse. Las palabras de David resonaban en su mente como un eco desgarrador. «Soy su hermano». Ella lo miraba, tratando de encontrar en su rostro alguna pista que le indicara si era un enemigo o un aliado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La acusación era clara. Su voz temblaba entre el dolor y la confusión. De repente, el teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo el tenso intercambio. Isabela lo miró. Cada segundo pasaba como una eternidad. Con manos temblorosas contestó.
Pero no era un video esta vez. Una voz profunda, conocida pero distorsionada, la hizo estremecerse. Tienes que escucharlo, Isabela. La verdad está más cerca de lo que piensas. Pero no es lo que crees. Papá, un susurro cortado por el asombro. Pero antes de que pudiera decir algo más, la llamada se interrumpió con un ruido ensordecedor. Un estruendo, como si algo impactara la puerta de la casa. Instintivamente, se giraron todos hacia la entrada. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura cubierta por la oscuridad. Con un movimiento rápido, el extraño arrojó un objeto brillante al suelo. Una explosión de luz llenó la habitación. ¡Silencio! Todo se detuvo. Cuando la luz se disipó, Isabela no podía creer lo que veía. David estaba en el suelo, inmóvil, con una herida en el costado. Sangre. El pánico se apoderó de ella. ¡Aniel! Pero la voz de David no era la única que resonaba en la habitación. La figura oscura sonrió. Eso es solo el comienzo. Las sombras de la verdad se cernían más cerca que nunca. ¿Qué había desatado? ¿Era un ataque? ¿Un mensaje de advertencia? ¿Qué más se escondía en el horror de aquella revelación? El ademán de un enemigo, la huella de un secreto aún más oscuro. La noche agonizaba y una pregunta se alzaba. ¿Por qué David estaba allí, en el medio del peligro? La habitación estaba en silencio, pero el aire se sentía cargado como un trueno inminente. Isabela, herida por la revelación de David, se agarró con fuerza del respaldo de la silla. Viermes, enta con honores aliviada, como si esa fuera su única ancla en un mundo que comenzaba a desmoronarse. Las palabras de David resonaban en su mente como un eco desgarrador. «Soy su hermano». Ella lo miraba, tratando de encontrar en su rostro alguna pista que le indicara si era un enemigo o un aliado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» La acusación era clara. Su voz temblaba entre el dolor y la confusión. En ese instante, un grito desgarrador atravesó la atmósfera. Fue el sonido del teléfono, esta vez con más fuerza. Una vibración que reverberó en sus cuerpos. Isabela se precipitó hacia el dispositivo, deslizándose la pantalla para revelar otra imagen. Una noticia de última hora. «Accidente en la carretera 24», encabezaba el titular en letras rojas. La investigación revela conexiones familiares. Se congeló en el lugar. «¿Qué hay en la noticia?», preguntó David con voz entrecortada, mientras la ansiedad inundaba su rostro. Isabela, sin palabras, mostró el teléfono. Las palabras se transformaron en aire, y un profundo temblor recorrió sus cuerpos. La fotografía de alguien de pie entre las sombras. Su madre, pero en brazos de un extraño. La mirada de este último revelaba algo más profundo, más siniestro. «¿Ese es?» David se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. «Es el hombre que mató a nuestro padre». Las piezas encajaban en un rompecabezas aterrador. Ante ellos se revelaba no solo un secreto, sino una conspiración que envolvía a su familia en un juego oscuro. El extraño sonrió, como si todo estuviera predestinado. «Has despertado al pasado. No hay vuelta atrás». La ventana de la habitación estalló con un estruendo, como si la casa en sí misma se negara a contener todos los secretos. David, de rodillas, se tambaleaba bajo el peso de su propio secreto. «¡Para! ¡Involúcralo!», gritó Isabela, pero el extraño movió su mano y una sombra se cernió sobre ellos. De repente, una explosión retumbó y el vidrio de la ventana voló en 1000 pedazos. Isabela sintió que todo se oscurecía y los gritos se mezclaban con el ruido ensordecedor. Cuando la luz regresó, la figura del extraño desapareció, pero no estaban solos. En el suelo, David yacía, no solo herido, sino con un rostro que dejaba claro que algo se había roto dentro de él. Isabela sintió que el mundo se desvanecía.
¡Ah, David, no! Corrió hacia él, pero se congeló al ver en su pecho una marca, un símbolo que nunca había visto. Un eco de su madre resonó en su mente. Siempre hay algo que se esconde a plena vista. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba ese símbolo brillando, pulsando, como si tuviera vida propia? La noche se oscureció, y en el aire flotaba una pregunta incontrolable. ¿Qué más se escondía en su historia familiar?